Otro día más, otro programa, una nueva ilusión de estar juntos y, ¿por qué no?, una nueva oportunidad que nos brinda la lectura de la Biblia para estar juntos y en comunión con el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Te doy la bienvenida más cordial al programa de hoy y seguimos. Llevamos ya muchos días con el Evangelio de Marcos, estamos llegando prácticamente al final de él, nos quedan escasamente unas pocas escenas para terminar con el ministerio de Jesús cuando volvió en gloria y majestad a los lugares altos de donde provenía. Por eso, como cada día hacemos, te invito a que cojas tu Biblia, que la prepares y que podamos disfrutar juntos de este encuentro espiritual que hoy comenzamos a continuación, que empezamos con la ilusión de poder leer esa porción que nos corresponde de lectura diaria de la Biblia, basada todavía en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a hablar de la resurrección. Dejábamos a Jesús en el capítulo anterior, lo dejábamos siendo introducido en una sepultura para ricos. José de Arimatea dio su visto bueno a que la sociedad supiera que él creía en el reino de Dios. Y también a las mujeres, que Jesús las había reivindicado socialmente y espiritualmente. Y es el momento de que, transcurridos unas horas, Jesús sea resucitado. Pasado el sábado, María de Magdala, María, la de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas habiendo ido a ungirlo. Pasado el sábado, de nuevo nos encontramos con el día especial, el día dedicado por el Señor a que hagamos lo mismo que hizo Dios en la creación. ¿Recordáis el mandamiento? Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y termina diciendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y los santificó. En ese momento, fue una oportunidad para dar testimonio de que Jesús nunca había hablado de la sustitución del sábado y nunca había aceptado que el sábado pasaría al recuerdo cuando él falleciera, sino todo lo contrario. Una vez que tenían las especias aromáticas para ungirlo, muy de madrugada, el primer día de la semana, es decir, el tercer día de la semana que tiene nombre en la Biblia. Recordamos, preparación, sábado y primer día de la semana. Independientemente de lo que hagan los calendarios con las enseñanzas de la Biblia, para nosotros la cronología semanal en esos 3 días que tienen nombre sigue siendo muy, muy importante. Nos encontramos en el primer día de la semana, nada más que los primeros rayos de sol remontaban las montañas e iluminaba la tumba de Jesús en aquella roca. Y llegaban al sepulcro cuando ya había salido el sol. El texto no nos cuenta, desde luego, no nos cuenta la sensación que vivieron ese día de sábado. Derrota, qué había pasado con el maestro, cuál sería el futuro de ellos, pero no se dejaron amordazar por la tristeza. No digo que no lo tuvieran, lo que digo es que no se dejaron amordazar porque creían en el reino de Dios y creían que de alguna manera Dios resolvería esa circunstancia en su vida, aunque no fuesen capaces a verla desarrollada en toda su dimensión. Y se decían unas a otras. ¿Veis? Las mujeres que fueron las que presenciaron la muerte de Jesús,
las que miraron el sepulcro desde lejos, ahora iban por el camino hablando entre ellas. Habían visto cómo se ponía la piedra, lo podéis repasar en el capítulo anterior, y se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? A lo que Marcos añade, es que era demasiado grande. Pero, cuántas veces, mis hermanos, vamos por el camino pensando en cómo resolver los problemas, pero cuando llegamos al sitio o a la circunstancia, nos damos cuenta que son completamente diferentes a las que nos habíamos imaginado. Eso nos ocurre a nosotros en nuestra vida y le ocurrió también a esas mujeres que estaban dispuestas a dar testimonio fiel de que respetaban a Jesús y que no se iban a dejar amedrantar por aquellos que lo habían llevado injustamente hasta, hasta la muerte. Por eso el texto nos dirá que cuando levantaron la vista, observaron que la piedra había sido rodada, la piedra había sido quitada. ¿Qué impresión tuvieron que vivir? Iban pensando en algo que luego fue mucho más fácil de lo que realmente habían visto. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha. ¿Por qué tanto detalle? En todo caso, lo que Marcos está haciendo es relatar minuciosamente lo que se vio, lo que vieron las mujeres y cuál es la situación geográfica de cada uno de los elementos que estaban dentro del sepulcro. Un joven sentado a la derecha y vestido de una túnica larga y blanca. Y quedaron atónitas de espanto. Quedaron impresionadas. ¿Qué iban a buscar ellas? Primero, la piedra para ellas tenía que estar cerrando la entrada. Y por supuesto, no podían imaginar que dentro, y por qué no pensarlo, el ángel había corrido la piedra para que ellas tuviesen acceso a Jesús. Pero él les dice, no os asustéis, no tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? Es decir, ¿buscáis a Jesús de Nazaret? Y además, apostilla, para que ellas se den cuenta de lo que está pasando. El que fue crucificado no está aquí. El ángel le dice a esas mujeres, ha resucitado. Y les invita a que adentren en la cueva hasta el final, donde ellas habían visto poner a Jesús. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero oíd, y aquí es donde empieza otro episodio más del testimonio del Jesús resucitado. Sabéis, los apóstoles no hicieron nada más que dar testimonio de lo que vieron y oyeron. Sintieron y compartieron. Pero id y decid a sus discípulos. ¿Sabéis? A mí me impresiona. Me impresiona profundamente que aquellas mujeres, por su devoción a la obra de Jesús, se convirtieran en las primeras testigos de la resurrección de Jesús y se convirtieran en las primeras predicadoras del Evangelio
sobre el Jesús resucitado. ¿Quién esperaba aquello? Difícil, pero lo cierto es que el ángel les da una comisión evangélica clara. Los discípulos se habían escondido, habían desaparecido, se habían quedado en un aposento alto. Dice, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Pedro estaba de regreso a su casa. Pedro estaba volviendo por sus pasos para volver al lugar donde Jesús lo había llamado. Pedro aún estaba sin restablecer por Jesús. Pedro había negado al Maestro antes de que el gallo cantara y ahora estaba de retirada, sin saber tal vez cuál sería el destino de su vida y pensando que la solución era volver al barco de su padre, volver a ser pescador de peces y no de hombres. Allí lo veréis como os dijo. Estas son las palabras del ángel. Y finalmente, el último versículo del programa de hoy. Y salieron huyendo del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un temor y espanto. Y a nadie le dijeron nada, porque tenían miedo. Después de ver el espectáculo de la resurrección, sintieron algo extraño y corrieron, pues intentando digerir aquellos acontecimientos que estaban viviendo en su vida. Momentos de oración especiales en este día. A tus oraciones y a las mías sumamos, como siempre hacemos, un motivo especial. Señor, gracias porque la muerte no te sujetó al sepulcro. No olvides de incluir todos los días una gratitud a Dios por toda la obra del plan de salvación. Y no olvides que junto a Dios la vida eterna está asegurada. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias Señor porque tu muerte no te sujetó al sepulcro, al cementerio, sino que cumplido Señor el comienzo del plan de salvación, la instauración de la nueva alianza, tú Señor, antes de que el sol naciera, tú fuiste resucitado y comenzaste Señor ya definitivamente el plan de salvación para cada uno de nosotros. Te presentamos Señor nuestra ilusión, nuestra creencia, y deseamos profundamente, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija, nos enseñe, que podamos recordar en todo momento que todo lo que yo necesito para ser salvo es creer en ti y recibirlo por la gracia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como siempre y como cada día os decimos, seguimos caminando, seguimos reuniéndonos en esta misma hora, en esta misma frecuencia, compartiendo la ilusión del Evangelio, compartiendo el mensaje de salvación de parte de Jesús. No te lo pierdas. Tenemos una cita. Que el Señor te bendiga.